sabía don Alberto a dónde se iba a mudar, porque en los últimos meses no solamente ya estuvo viviendo en Quintana Roo, sino también sus planes eran moverse a Sonora. Entonces, por esa razón, le pide exclusivamente que lo cuide, se lo da en resguardo, en custodia, no se lo regaló ni se lo vendió. Bien, licenciado Pous, cuéntenos, ¿cómo llega este cuadro a Juan Gabriel? ¿Se lo regaló María Félix o cómo fue da y viene, vaya? La única versión que yo conozco, y es de la propia boca de don Alberto, fue un regalo directamente de María Félix, por la estrecha relación de amistad y sentimental que tenían entre ambos y admiración que existía. A él le gustaba mucho esa pieza, en una ocasión le dijo que le encantaba, que la quería, y las palabras de ella fueron: te lo regalo. No conozco ninguna otra versión de alguien más, independientemente de que digan que se lo haya vendido, o que existía también un señor, un doctor, según recuerdo, Álvarez Amézquita, que lo había comprado y luego lo había revendido, sino simplemente el cuadro pasó de mano en mano directa de María Félix a don Alberto. Oiga, licenciado, y de la hipótesis, porque bueno, allá en Chihuahua, en mi tierra natal, estaba muy fuerte la hipótesis o la teoría, vamos a manejar los supuestos, de que Duarte llevaba una relación estrecha, una relación de amistad muy buena con Juan Gabriel, que es más, se decían compadres, con Alberto Aguilera, y se acuerda que Alberto Aguilera tenía también una situación de hacienda y de unas propiedades ahí en Juárez, y que se comentaba en aquel entonces, allá en Chihuahua, que era como un pago de Juan Gabriel a Duarte porque le había echado la mano con esas propiedades y con esos asuntos de hacienda. ¿Qué hay de esto, licenciado? No, es absolutamente falso, y le digo por qué. Mire, sí, efectivamente era una relación estrecha y de amistad la que tenían el exgobernador y don Alberto, eso era sabido y abierto, pero no existía ninguna clase de adeudo. Al momento en el que tomamos la sucesión derivada de la muerte de don Alberto, la única contingencia que en algún momento existió por el tema de impuestos fue la que todo el mundo conoce, en la que detuvieron hace 25, 30 años cercanos a don Alberto bajándose del avión cuando iba a dar un concierto ahí en Ciudad Juárez. Fuera de eso no volvió a existir ninguna clase de contingencia tributaria. En cuanto a propiedades, pues tendrían que acreditar que fuera verdad, porque si si hubieran tratado de liquidar un adeudo tributario como consecuencia de la adquisición de propiedades y los impuestos que se genera, pues que muestren las escrituras, lo cual lo hace imposible porque no hay más propiedades ni predios que puedan existir que no sean los que se tienen documentados. Entonces no hay impuestos que se hubieran generado. Tampoco fue un regalo al exgobernador Duarte, porque de serlo así, al haber sido una donación, por el tipo de donación, por el exgobernador haber sido servidor público y por el monto del valor que representa el objeto de la donación, tendría que estar celebrado ante notario público en escritura pública, lo que significa que hubiera debido haber estado incluido en su declaración patrimonial. De entrada no hubiera podido recibir una donación de este valor, estaría impedido por ser funcionario público, y además al final, por el monto, debía haber repercutido, independientemente del pago o no en los impuestos, sí en su declaración fiscal. Entonces tampoco se dio ninguno de estos supuestos. Era simplemente el resguardo para que lo cuidara en tanto decidía en dónde lo iba a poner. Licenciado, la pregunta que, me imagino que ya es muy recurrente. ¿Dónde está el cuadro? Mire, después de las investigaciones que nosotros hicimos y que dimos con que lo tenía el exgobernador Duarte, lo contactamos a él, existió una reunión, una cena, estuvo presente su esposa, expresamente se le hizo la pregunta que si tenía el cuadro y la respuesta fue que sí. Se le pidió que lo devolviera y no pudimos volver a tener comunicación con él porque dejó el encargo de ser gobernador y después, por la situación en la que se encontraba, salió del país, con lo cual se interrumpieron estas pláticas. Continuamos con investigaciones para saber en dónde podría haber estado, si fuera el caso.
y uno de sus colaboradores o socios o empleados o operadores de los negocios personales que tenía el exgobernador, lo buscamos, todo nos llevó a él, y fue que empezamos a platicar, y también al final reconoció abierta y expresamente que ya tenía, es decir, que desde entonces él tenía el resguardo del cuadro y que lo tenía en su casa. Se le pidió que lo devolviera y empezó a poner una serie de condiciones para hacer la devolución, las cuales no accedimos absolutamente a ninguna, se interrumpió la comunicación y no volvimos a hacer nada. Es decir, conservamos todas las pruebas, conservamos las comunicaciones, conservamos, es decir, el intercambio de correos que hubo y de mensajes, pero no volvimos a tener contacto con él y seguimos atendiendo otros asuntos de la sucesión. ¿Cómo se llama esta persona, licenciado? No es un nombre que vaya a dar en este momento. Ah, ok. Sí, lo escuchamos. Ahora, hace 3 días que detuvieron al exgobernador, y entonces, como tiene fines de extradición y que ya puede ser localizado y notificable, es que presentaríamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulta responsable, nombrándolo seguramente como testigo para que provea la información en conjunto con las pruebas que tenemos. Y bueno, lo único que buscamos es que se nos devuelva esa pieza. No tenemos intención de echar a andar todo el aparato jurídico, ni de meter a la cárcel a nadie, ni de tener mayores litigios. Lo único que queremos es que devuelvan lo que le pertenece a la sucesión, que es el cuadro. Y en caso de no tenerlo físicamente o de él haberlo regalado o vendido, ¿de cuánto estamos hablando? El precio, el costo en lo que está este cuadro de Diego Rivera, María Félix Pintada. Bueno, son 2 condiciones diferentes. Uno, el avalúo informal que obtuvimos de lo que costaba un cuadro de ese tipo en esa condición por esa situación era alrededor de 5 y 7 millones de dólares. Que es diferente al valor comercial que pudiera tener además por la historia que tiene el cuadro, es decir, autor, sujeto retratado y propietario, lo cual incrementa sustancialmente el valor. En algún momento, María Félix, en una de las tantas entrevistas que estaba yo viendo de ella, decía que ese cuadro no le gustaba, que no le gustó cómo la pintó Diego Rivera, porque la pintó como si estuviera en el excusado, como si estuviera haciendo del baño, y que ella le pidió a uno de sus albañiles que le echara una chaineadita, que le pusiera tantito color blanco España o blanco ostión, para que no se viera ella, voy a usar la palabra, empinada. ¿Qué sabe usted de esta versión, que a ella no le gustaba el cuadro y que el cuadro ya está tentado pues por un albañil, ¿no? Mire, María Félix era plenamente conocedora, admiradora y disfrutaba del arte, ¿no? Del arte y del buen arte y de las buenas piezas. Uh-huh. La única versión que yo conozco, es decir, sí escuché esta versión en una entrevista de María Félix con Zabludovsky. La única versión que a mí me consta, porque me la platicó el propio don Alberto, fue que ese cuadro no mencionó que no le gustaba a María Félix, sino simplemente se lo quiso regalar porque a él le gustaba y por la relación que existía. Lo que cuenta la historia, pero que no hay forma de acreditarlo ni está documentado, es decir, lo que se cuenta, más allá que haya mencionado María Félix o que haya comentado don Alberto a cualquier persona o a mí, es que a la doña la retratan desnuda, y entonces al ser retratada desnuda, y en esa época por la trascendencia que ella tenía como una figura pública en el país, existió un cierto veto o una inconformidad presidencial, con lo cual es la misma María Félix quien solicita se modifique el cuadro, pero no, es decir, no en la manera que ella lo comentó. En esa época, según recuerdo, estaba casada con Alex Berger. Sí. Pero lo que ella hizo, o lo que me comentan a mí que ella hizo, fue que el propio autor, es decir, que el propio Diego Rivera pintó el cuadro, es decir, modificó el cuadro, y es que para quitarle la desnudez, es decir, para que no se vieran tan abiertamente los senos, fue que le pintó el tul, ¿no? Sí. Pero es lo único que
que oficialmente se conocen más allá de esta versión, que también contó ella, que le pidió a un trabajador ahí que lo pintara, es decir, que por el sarcasmo o lo drástica que pudo haber sido María Félix, sobre todo en sus entrevistas, es muy fácil de escuchar esa versión. Pero conociendo lo respetuosa y admiradora que era del arte, me parece una versión muy difícil de creer, haber tomado tan a la ligera esta modificación a la obra. Sí, en el lenguaje de María Félix sabíamos que era chusca, que lo tomaba a pitorreo, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces, seguramente viene por ahí el asunto. Licenciado, ¿usted cree que el cuadro siga en México o que ya está en Estados Unidos? Lo desconozco por completo, le digo. La persona que nos reconoció que lo tenía, nos mencionó que lo tenía en su casa y él vive en México. Porque hay otra cosa aquí, licenciado. Es un patrimonio aquí hay otra situación. Es un cuadro de Diego Rivera. Es patrimonio de la nación y no puede salir del país. O sea, sí puede salir, pero debe de tener sus permisos y sus requisitos. Por eso le pregunto. Es decir, son diferentes las situaciones que se dan aquí. Uno, ese cuadro propiamente no tiene una declaratoria de patrimonio nacional. Forma parte de una colección privada, no está en resguardo del fideicomiso de mucha obra de la que tiene Banco de México de Diego Rivera. Okay. Esa es la primera situación. Sin embargo, por tratarse del autor de quien se trata, sí es considerado, hablándolo informalmente, patrimonio nacional y de cualquier manera requeriría permisos para importación, ya sea temporal o definitiva. Esa es una situación. Para que saliera del país no se tramitó ninguna clase de permiso, con lo cual nos hace pensar o que se mantiene en el país o que salió en calidad de contrabando, porque es lo que sería. Y además, si lo que queremos hacer es ponerle un calificativo a la situación, pues es una obra apestada, no en sí por la obra, sino por su situación, por su condición. Nadie que la quiera, nadie la va a poder exhibir, comentar o presumir abiertamente, porque está hablando de una pieza robada. Efectivamente. Entonces, eso complica más la situación de la obra, lo cual le da más historia. ¿Y más valor? Sí, claro. Es decir, dentro de todo el morbo suma la parte comercial. Claro, efectivamente. Bien, licenciado, pues muchísimas gracias por toda esta explicación y es todo, válgame, todo un historial, ¿no? Y con estos asuntos ahora de Duarte, que está pues atorado, bueno, está en un proceso, pues vamos a ver qué depara y qué es lo que sigue, pero ustedes no quitan el dedo del renglón, siguen pues exigiendo, ¿no? Este cuadro y pidiendo que pues se les dé de regreso. Sí, exactamente, como lo repito, no nos interesa que alguien esté en la cárcel, que alguien esté demandado, nada, queremos la pieza nada más. Así como ha sido en todos los litigios, que no nos interesa otra cosa más que molestar, es exactamente la misma situación, no tenemos intención de molestar ni causarle ningún conflicto a nadie. Y ya cuando tenga el cuadro, licenciado, ¿hay algún propósito? ¿Alguna exposición pues, especial? ¿Se va a la casa de quién o qué pasa? Era una pieza tan grande que, es decir, por las condiciones, o la tenían todavía montada, o en una bóveda muy grande, o bien si la desmontaron del bastidor y se les ocurrió enrollar el lienzo, híjole, posiblemente puede estar dañada, ¿no? Es decir, sí, fracturado el óleo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Primero, ver si requiere restauración, enviar con un curador, y después de eso, encontrar el lugar con óptimas condiciones, tanto climatológicas como de seguridad, para enviarlo. Y lo más seguro es que vaya a estar en el museo o en los museos itinerantes que pretenden abrir de Juan Gabriel. Pero donarlo al Museo de Arte Moderno, eso no, ¿verdad? Jamás ha estado en los planes. No sé si esté en los planes de Iván Aguilera, pero sí sé que por lo menos podría formar parte de la exhibición de toda la memorabilia de don Alberto. ¿Sabe usted las medidas del cuadro, licenciado, ya para casi finalizar? No, desconozco las medidas. Es decir, solamente lo recuerdo por sus proporciones, por su dimensión, pero no por medidas.
Ajá. ¿El marco tiene algún valor especial? A veces son de hoja de oro. No sé si este tenga algún valor especial. Es que desconocemos en qué condiciones fue entregado. Ok. Cuando sale de San Miguel de Allende, es por eso que le decía, era un cuadro tan grande que desconocemos cómo es que fue transportado. Exacto. Muy bien. Oiga, y González de Anda, de Anda, el heredero universal de María Félix, ¿no podría pelearlo? Bueno, no, porque no le pertenece a él, no forma parte de su masa hereditaria. Ok. Es decir, María Félix murió antes, se hizo un inventario, se cerró la sucesión y jamás se pretendió que ese cuadro se le formara parte de la sucesión porque sabía que era un regalo que no le pertenecía. Efectivamente. Sí, ya entra ahí el sentido común, ¿no? Sí. Y la honestidad y la calidad de las personas. Sí, pero pues ya ve que de Anda, no sé cómo le hizo para sacar todos los cuadros y venderlos en Nueva York, pero bueno, así las cosas. Bueno, pues eran de él. Sí, pero quién sabe con los permisos, licenciado, ¿cómo le hizo para sacarlos? Pues si eran del patrimonio, ¿no? Nacional. Pero bueno, ya mejor me callo porque Zapov, en una entrevista que amablemente me dio el ex marido el viudo de María Félix, me dijo que pues que se vio muy así prácticamente, ¿no? Que se vio muy güey, porque el cuadro, por ejemplo, que le vendió a Thalía, o que Thalía le compró, dice que ese marco era de Tasco, de Guerrero, de plata, y que costaba más que simplemente con lo que pagó Thalía no paga ni el marco del cuadro. Wow. Entonces, se encuentra uno con este tipo de declaraciones y este tipo de situaciones que a veces ignora el tamaño y el precio del arte, ¿no? Bueno, es tan subjetivo el precio del arte que le puede poner uno el costo que quiera. Ah, tiene usted toda la razón. Dependiendo el sapo, la pedrada, ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Licenciado, ya lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias por todo su tiempo. Gracias por darnos toda esta información muy precisa, como siempre. Y estaremos muy al pendiente de todos los casos que se vengan, oiga. Muchísimas gracias por su tiempo, su espacio y sobre todo por su conocimiento. Ok, que tenga un buen fin de semana. Pásela bonito. Ándele. Hasta luego. Cuídese mucho. Bye, bye. Cuídese mucho. Bye, bye.